Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la clase de contabilidad de sociedades. Estamos en el capítulo quinto, sociedad en comandita. Esta vez vamos a ver la segunda parte, sociedad en comandita por acciones. Como de costumbre, vamos a recordar y partir de la conceptualización general. ¿Qué es sociedad? Hemos dicho que una sociedad es un grupo de personas que se reúnen, que efectúan aportaciones de capital, ya sea en dinero o en efectivo, con el objetivo de realizar una actividad en común y en función de esa actividad en común lograr como objetivo la rentabilidad, las ganancias o las utilidades que nos puede generar esa actividad. Este grupo de personas, hemos dicho, en una sociedad en comandita por acciones está constituida de la siguiente manera. Uno, por dos o más socios denominados socios comanditarios, anónimos o capitalistas, los cuales aportan a la sociedad un monto de capital, el cual se divide en acciones, y estos tienen como responsabilidad limitada solo hasta el monto de sus acciones comprometidas. Entonces, una de las características fundamentales de las sociedades en comandita por acciones es el hecho de que dos o más socios tienen que existir en una sociedad en comandita por acciones, que van a ser denominados comandatarios o anónimos o capitalistas. La segunda, por uno o más socios denominados gestores administrativos o comanditados, los cuales aportan capital y su trabajo. Y estos sí tienen como responsabilidad, dice, en afrontar todas las obligaciones sociales de la sociedad en forma ilimitada y solidaria. ¿No? Entonces, para recalcar, la sociedad en comandita simple por acciones está constituida por dos tipos de socios, comanditarios y comanditados. Los comanditarios tienen que ser de dos o más. Si se dan cuenta, hacen una similitud a lo que es una sociedad anónima, ¿no? Y los socios comanditados tienen que ser de uno o más. Bueno, dentro de las características que tiene la sociedad en comandita por acciones, podemos ver, igual que en la anterior, que la denominación es una de sus características, puesto que tiene que tener un nombre o razón social que puede estar establecido con un nombre patronímico y agregándose automáticamente eso, en forma literal, la denominación sociedad en comandita por acciones o la abreviatura sociedad en comandita por acciones. Aquí tenemos el ejemplo. El ejemplo nos dice Ayari, sociedad en comandita por acciones, en forma literal, o utilizar su abreviatura Ayari SNC por A. Otra de las características fundamentales dentro de lo que significa las sociedades en comandita por acciones es su capital. Este capital está representado en las sociedades en comandita por acciones por dos estructuras. La primera, establecida por los socios comanditarios, los cuales realizan sus aportes, ¿no? Y este está dividido y representado en acciones. Los otros socios, que nos generan el otro tipo de capital, los socios comanditados, que serán por parte de interés, o sea, que significa que ellos aportan, ya hemos dicho, en dinero o en trabajo, y estos deben ser mencionados dentro de la sociedad en comandita por acciones porque son nominativas, tienen que ser descritas. Otra de las características fundamentales dentro de la sociedad en comandita por acciones resulta ser la administración. La administración estará a cargo de los socios comanditarios, los cuales pueden ser removibles, cuya responsabilidad está en función del hecho de ser ellos los administradores y aquellas que señala la ley a través de las responsabilidades para los socios comanditados, cuál es la responsabilidad ilimitada y solidaria, que es muy similar a las sociedades colectivas. Vamos a recordar un poquito en el tratamiento contable, ¿no? Hemos dicho que para el tratamiento contable, para apropiar correctamente y registrar correctamente,
nosotros debemos siempre repasar nuestros conocimientos básicos de contabilidad. Tenemos la ecuación de balance, activo es igual a pasivo más patrimonio. Dentro de las cuentas de activo tenemos dos grandes grupos que son el corriente y el no corriente. Asimismo, el corriente tiene el disponible, exigible y el realizable, y el no corriente tiene el fijo y otros activos. Las cuentas de pasivo, de igual manera, están en dos grandes grupos, corriente y no corriente. Dentro del corriente o circulante tenemos a corto plazo, a mediano plazo, y dentro del no corriente tenemos a largo plazo y otros pasivos. Dentro de las cuentas de patrimonio tenemos el capital social, igual que en el anterior tipo de sociedad, y el cual va a estar dividido, ¿no? El capital comanditado y el capital comanditario. Ahora aquí hay una diferencia, hemos aprendido que el capital comanditario va a estar dividido en acciones, no se olviden, va a estar expresado en acciones, con valores nominales de 100, de 10, ¿no? Y de igual manera que una sociedad anónima tiene esa característica particular, las sociedades en comandita por acciones. De igual manera va a tener otras cuentas, reserva legal, resultados acumulados, ¿no? Y aquellas otras cuentas que necesite y requiera, ¿no? Para presentar con mayor certeza toda la información contable que va a tener la empresa. Asimismo tenemos las cuentas de resultados, repasando, cuentas de ingreso. Dentro de las cuentas de ingreso tenemos ventas, otros ingresos, y dentro de las cuentas de egreso, costos y gastos. Bueno, vamos a ver ahora lo que más nos interesa, ver la práctica contable. Vamos a ver la práctica contable, constitución de la sociedad en comandita por acciones. Para ello tenemos el siguiente ejemplo. Se constituye la sociedad Cristal, sociedad en comandita por acciones, conformada por los siguientes socios colectivos. Tenemos dos: Carlos Canedo, que aporta bolivianos 20.000 en efectivo, y Raúl Canedo, que aporta también bolivianos 20.000 en efectivo. Se autoriza, dice, dentro de la sociedad en comandita por acciones, la emisión de 1.000 acciones comanditarias con un valor de bolivianos 100 cada uno, haciendo un total del capital comanditario de bolivianos 100.000. De esas 1.000 acciones comanditarias, ¿no?, que se han emitido, se suscriben, dice, 800 acciones, igual, cada una con un valor de 100 bolivianos, por los siguientes socios comanditarios. Los vamos a conocer. Félix Flores, con 400 acciones, cada uno a 100 bolivianos, y Raúl Cárdenas, con 400 acciones, cada una también de 100 bolivianos. O sea, estos dos socios, Félix Flores y Raúl Cárdenas, cada uno con 400, que sumados nos hacen las 800 acciones que se han suscrito. Los socios comanditarios cancelan, dice, a la cuenta corriente de la sociedad dicho monto al momento de la suscripción. Entonces, ¿qué es lo que nos pide ahora la práctica contable? Nos dice efectuar el registro contable correspondiente a su constitución. Entonces, acá tenemos ya resuelto la resolución del caso de constitución de una sociedad en comandita por acciones, empresa Cristal, sociedad en comandita por acciones. Como de costumbre, hay que aclarar que se debe considerar para la resolución, ¿no?, de este caso, que a partir de la conceptualización que se hace de las sociedades en comanditas por acciones, que parten del hecho de tener dos tipos de socios. Por ende, vamos a tener dos tipos de aportes de capital, siempre: comanditado y el comanditario, ¿no? El comanditado colectivo y el comanditario. Por tanto, la cuenta principal capital social de igual manera va a tener dos cuentas auxiliares. Entonces podemos ver nosotros ahí en el asiento de diario número 1, Caja Moneda Nacional contra Capital Social. Acá se está haciendo el registro primero de lo que han aportado los socios comanditarios, ¿no? Raúl Canedo 20.000 y Carlos Canedo 20.000. Entonces, en el parcial tenemos capital comanditado 40.000 y en la cuenta principal capital social 40.000 contra Caja Moneda Nacional los 40.000, ¿no? Caja Moneda Nacional al debe 40.000 y capital social al haber 40.000. El segundo asiento tenemos, este asiento es fundamental porque nos permite con claridad
seguir los pasos que está realizando la constitución de la sociedad en comandita por acciones. Acciones comanditarias emitidas contra capital social y su subcuenta capital comanditario, ¿no? Ahí tenemos en el parcial 100.000. Entonces, acciones emitidas 100.000 contra capital social 100.000. Esto la glosa nos está explicando y nos dice el registro por la emisión de 1.000 acciones de capital comanditario, ¿no? Cada uno a boliviano 100. 1.000 por 100 son los 100.000 bolivianos. Entonces, estamos registrando la emisión de las acciones comanditarias de la sociedad en comandita por acciones. Tercer asiento, otro que es fundamental. Acá está la suscripción. Las acciones comanditarias suscritas por cobrar contra acciones comanditarias emitidas. Ahí tenemos los auxiliares, socio comanditario Félix, 40.000 bolivianos por 400 acciones, y el socio comanditario Raúl Cárdenas, de igual manera 40.000 bolivianos por 400 acciones. Se han comprometido. Entonces estamos haciendo el devengamiento correspondiente de las acciones suscritas, ¿no? Acciones comanditarias suscritas por cobrar 80.000 al debe contra acciones comanditarias emitidas 80.000 al haber. O sea, el registro por decíamos devengamiento de la suscripción de las 800 acciones cada una a 100 bolivianos. Y el cuarto asiento, que es el pago, ¿no? El pago. Entonces, tengo Banco Moneda Nacional, los 80.000, porque me han dicho que han depositado en una cuenta corriente a nombre de la empresa, estos socios. Ahí están los 80.000 que está ingresando al debe contra las acciones comanditarias suscritas por cobrar. En el anterior asiento estaba al debe y ahora está al haber, ¿no ve? Era primero un exigible, ahora se ha convertido en su pago efectivo, ¿no? Entonces la glosa dirá el registro por el pago de las acciones comanditarias suscritas con depósito en cuenta corriente de la sociedad en comandita por acciones. A continuación vamos a tener la siguiente práctica contable. Ya hemos hecho la constitución de una sociedad en comandita por acciones. Ahora vamos a hacer la distribución y registro de las utilidades en sociedades en comandita por acciones. Tenemos un ejemplo para ello, ¿no? Vamos a ver ahora la sociedad Rápidos y Furiosos, sociedad en comandita por acciones, ha obtenido una utilidad de bolivianos 40.000, nos dice. La sociedad está constituida de la siguiente forma, nos está dando los datos. Tiene dos socios también, dos socios colectivos. Carlos Soria, que ha aportado con un capital de bolivianos 30.000, y el otro socio colectivo, Edwin Quispe, que ha aportado con un capital también de bolivianos 30.000. O sea, por iguales lo han hecho. Entonces, que el 100% del capital colectivo está distribuido en porcentajes a 50 y 50% para Carlos Soria y para Edwin Quispe, ¿no? Ya lo estamos determinando por lógica ya ahí. En cuanto a los socios comanditarios, cuentan con la siguiente información, dice. El capital comanditario corresponde a 1.000 acciones comanditarias, cada una con un valor de 100. Por tanto, el capital suscrito y pagado, ¿no?, son de las 800, ¿no? Ahora, vamos a hacer la distribución de las utilidades. De la utilidad está bajo la siguiente condición, ¿no?, que ha establecido el acta de constitución. Primero, dice, se crea una reserva especial del 8% sobre la utilidad neta. Segundo, los socios colectivos reciben el 60% del saldo de la utilidad. 3. Los socios comanditarios reciben cada uno por acción bolivianos 14 bolivianos con 72, ¿no? Importante, ¿no? Los socios comanditarios reciben cada uno por acción bolivianos 14.72 de ingreso, de utilidad. Las socias comanditarias habían sido Silvia Ruiz, que tiene 250 acciones pagadas, Melissa Orellana, que tiene 250 acciones pagadas, Fanny Bravo, que también tiene 250 acciones pagadas, y Mari Pinto, que tiene 250 acciones pagadas. Qué curioso, ¿no? Tenemos de que el 100% del capital comanditario, acá ya por lógica estamos estableciendo que a cada una le corresponde el 25% de ese 100% del capital comanditario. Bueno, ¿y qué nos pide ahora la práctica contable? Nos dice efectuar el cálculo y el registro contable correspondiente a su distribución de utilidades. A ver, vamos a ver ahora, ya aquí tenemos
la resolución del caso. De igual manera, tenemos que siempre tomar en cuenta para la resolución y el cálculo, ¿no?, por separado ambos capitales, tanto el comanditado como el comanditario, ambos tipos de capital, ¿no? Y estableciendo respetando las condiciones que los socios han establecido para la distribución de estas utilidades. Vamos a realizar en funciones de las operaciones básicas de matemática, y también vamos a utilizar la lógica, ¿no?, para poder hacer la correcta distribución de las utilidades. Tenemos acá empresas Rápidos y Furiosos, sociedad en comandita por acciones, cálculo de determinación de utilidades, ¿no? Utilidad neta de la gestión. El dato nos daba, el ejercicio nos decía que era 40.000. Entonces, a esta utilidad neta nosotros tenemos que restarle el 8% de las reservas especiales que ha establecido como una condición, ¿no?, los socios en su acta de constitución. Entonces acá calculamos el 40.000 por el 8% y vamos a obtener de que es 3.200 bolivianos. Entonces hacemos la deducción, ¿no?, como dice, 40.000 menos 3.200, tenemos utilidad disponible para distribuir entre los socios comanditados, y los comanditarios va a ser 36.800. Pero tenemos un condicionamiento, ¿no ven? En el ejercicio nos dice que el 60% de estos 36.800 se los va a asignar a los socios comanditarios. ¿Y quiénes son los socios comanditarios? Carlos Soria y Edwin Quispe, ¿no? Y cada uno tiene a 50% del total del capital comanditado, ¿no? Entonces, estos vamos a hacer, ¿no?, la multiplicación 36.800 por el 60% nos va a dar 22.080. Ahí lo tenemos registrado. Y de acuerdo a eso lo vamos a distribuir, ¿no ven?, entre los dos socios comanditados, Carlos Soria y Edwin Quispe. Entonces, puedo obtener yo de una manera mucho más rápida y sin tener que estar haciendo la división, también de otra forma, 36.800 por el 60% dividido entre 2, porque como a cada uno le corresponde el 50%, me va a salir para Carlos Soria 11.040 y para Edwin Quispe 11.040 también. Entonces, haciendo las deducciones, 36.800 menos 11.040 menos 11.040, voy a tener una utilidad para distribuir a los socios comanditarios 14.720 bolivianos, ¿no? 14.720 bolivianos. De igual manera, ¿no?, si hacía 36.800 menos 22.080, me va a dar lo mismo, los 14.720 bolivianos. Entonces, estos tengo que distribuirlo entre los socios comanditarios. Entonces, ahí tengo a los socios comanditarios: Silvia Ruiz, Melissa Orellana, Fanny Bravo, Mari Pinto. Silvia Ruiz ha aportado 25.000, tiene 250 acciones. 250 acciones por 14.72 bolivianos que le va a corresponder por cada acción, según los datos proporcionados por el ejercicio. Entonces, a Silvia Ruiz le va a corresponder 3.680 bolivianos. La misma operación, como todos tienen al 25%, ¿no?, del capital comanditario, les toca por igual. Melissa Orellana va a obtener de la misma manera, ¿no?, 250 acciones por 14.72, 3.680 bolivianos. Fanny Bravo, de la misma manera, tiene el 25% del capital, 250 acciones por 14.72, 3.680 bolivianos. Mari Pinto, de la misma manera, tiene el 25% del capital, 250 acciones por 14.72, 3.680 bolivianos. La sumatoria de cada uno de los cálculos efectuados en la distribución de utilidades para los 4 socios comanditarios me da 14.720, igual. Entonces, está distribuido de manera exacta y precisa, ¿no?, las utilidades dentro de la empresa Rápidos y Furiosos en comandita por acciones. Ahora vamos a hacer el registro contable.
De igual manera, ¿no? Para el registro contable de la distribución de utilidades en sociedades en comandita por acciones, deberemos considerar el planteamiento, ¿no? ¿Qué nos ha pedido? Primero determinar las reservas especiales, después realizar la distribución de las utilidades de acuerdo al tipo de socio. Y sabemos que existen dos tipos de socios en las sociedades en comanditas por acciones, los comanditados y los comanditarios, ¿no? Y además debemos hacer, dice, el devengamiento de las cuentas de pasivo hasta su posterior pago. Entonces tenemos el asiento de diario número 1, utilidad de la gestión, contra reservas especiales, 3.200. Utilidad de la gestión es una cuenta de patrimonio, volvemos a recalcar, pero estaba determinado con 40.000 y tenemos que restar. Entonces, como las cuentas de patrimonio se acreditan al haber, entonces el momento de disminuir va a ir al debe, ¿no? En este caso está yendo utilidad de la gestión 3.200 contra reservas especiales. Las reservas especiales son cuentas de patrimonio. Cuando aparecen, incrementan, se registran al haber, saldo acreedor, ¿no? Entonces ahí tenemos la glosa, el registro de las reservas del 8% de las utilidades de la gestión. Utilidad de la gestión, asiento de diario número 2. Vamos a el resto, ¿no? Para que desaparezca, porque tenemos que distribuir. Como utilidad de la gestión es cuenta de patrimonio, tiene saldo acreedor, ahora lo vamos a llevar al debe, 36.800, contra las cuentas transitorias de pasivo, las que vamos a crear para cada tipo de socio. Cuenta comanditado Soria, cuenta comanditado Quispe, cuenta comanditaria Ruiz, cuenta comanditaria Orellana, cuenta comanditaria Bravo, cuenta comanditaria Pinto. Y para cada uno de ellos, de acuerdo a los cálculos que hemos realizado, ¿no? A Soria le corresponde 11.040, a Quispe 11.040, a Ruiz en su calidad de socia comanditaria 3.680, lo propio para Orellana 3.680, Bravo 3.680 y Pinto 3.680. Entonces, estamos registrando, haciendo el devengamiento de la distribución de las utilidades a los socios comanditados y a los socios comanditarios, según lo dispuesto por el acuerdo de socios. Estamos dando estricto cumplimiento a lo que se ha establecido. Y el último asiento, el asiento de diario número 3, que corresponde al pago, ¿no? Entonces, estas cuentas transitorias de pasivo que se registran al haber, se van al debe, en un mayor de T sencillo haciendo, desaparecen automáticamente y se van a ir contra cuenta moneda, no sé, contra la cuenta de Banco Moneda Nacional, por el monto que significa la mayoría, la sumatoria de toda esta distribución de utilidades, 36.800. Soria le corresponde 11.040, Quispe 11.040, Ruiz 3.680, Orellana 3.680, Bravo 3.680, Pinto 3.680, contra Banco Moneda Nacional 36.800, ¿no? Este es el registro, ¿no?, del pago de las utilidades mediante la emisión de cheques, ¿no? Sabemos que todas los movimientos contables de las empresas tienen que tener documento que respalde las operaciones. Y en este caso, para nosotros, en nuestra calidad de contadores, tendríamos que emitir cheques para tener la constancia de que han sido cancelados y han sido cobrados por estos socios dentro de la sociedad en comandita por acciones. Bueno, jóvenes, espero que de alguna manera esté contribuyendo de forma mucho más clara al conocimiento de otro aspecto tan interesante que tiene la contabilidad de sociedades. Será hasta la próxima sesión.